las últimas semanas, muchas personas en La Paz y el Alto han experimentado miedo, incertidumbre, preocupación económica, sobreexposición a noticias, dificultad para movilizarse y una sensación constante de tensión. Todo esto tiene efectos reales sobre el cerebro y el cuerpo. Entonces, nuestro objetivo de esta charla va a ser comprender qué está pasando emocionalmente, identificar síntomas de alarma y aprender medidas prácticas para proteger nuestra salud mental. Siguiente, por favor. Cuando vivimos conflictos sociales prolongados, el cerebro entra en un estado de alerta constante. Nuestro sistema nervioso interpreta que existe peligro. Escuchamos noticias alarmantes, vemos enfrentamientos, hay dificultades para abastecerse o movilizarse, y ahí es donde aumenta el miedo por la seguridad propia y la familiar. Es entonces que el organismo libera cortisol y adrenalina, hormonas del estrés que preparan al cuerpo para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo normal, ¿no? Lo mismo que mencionaba la doctora Priscila anterior. Hasta cierto punto esto llega a ser normal, porque todos en el día a día vamos a afrontar situaciones de estrés. Sin embargo, el problema aparece cuando esta alerta se mantiene durante días o semanas, y es entonces donde comienzan síntomas como por ejemplo el insomnio, irritabilidad, ansiedad, agotamiento emocional, dificultades para concentrarnos, y incluso podemos llegar a tener una sensación de desesperanza, ¿no? De como que ver todo el futuro muy negro o no ver algo positivo a futuro. Siguiente, por favor. Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿no? El estrés agudo no significa debilidad, es una respuesta normal del cerebro frente a situaciones anormales, ¿no? Durante las crisis sociales, muchas personas viven con un temor constante. Por ejemplo, miedo a salir, preocupación económica, incertidumbre, exposición continua a noticias negativas. Entonces, ahí podemos ver que el cerebro va a permanecer en un modo de supervivencia, ¿no? Por esto es que algunas personas van a empezar a sentir como que el corazón está muy acelerado, dificultades para poder dormir, una sensación de ahogo, pensamientos repetitivos, encontrarse irritable cuando antes no lo estábamos, ¿no? Por ejemplo, digamos que alguien, un compañero del trabajo o en la casa nos hagan un comentario y nosotros reaccionamos de forma muy rápida, con enojo, tal vez generando discusiones, cosa que antes no pasaba. Y por tanto vamos a tener también un cansancio extremo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a responder cómo las crisis sociales afectan al sueño. El sueño es uno de los primeros sistemas que se altera durante situaciones de crisis. Cuando una persona está preocupada o en alerta, el cerebro tiene dificultad para relajarse. Entonces, es ahí donde muchos pacientes me dicen, estoy cansado, pero mi mente no se apaga. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que a pesar de estar tan agotados por el trabajo, por las actividades diarias que realizamos, aún así llegamos a la cama, nos acostamos y aún así no podemos dormir, ¿no? Porque nuestra mente sigue con pensamientos, preocupaciones, buscando soluciones, diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Entonces, ese puede ser un caso. Y otros pacientes que sí logran dormir, pero me dicen que despiertan varias veces, por ejemplo, o que tienen pesadillas, o
que sienten que no han descansado, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero incluso a mí me pasó alguna vez que, no sé, cierro los ojos y obviamente he dormido como unas 7 horas, pero despierto y es como que si hubiera cerrado los ojos y los hubiera vuelto a abrir, ¿no? Es como si realmente hubiera dormido 5 minutos y si se dan cuenta ese sueño no es adecuado. Luego los sueños que, o sea, cuando sí dormimos pero tenemos pesadillas, tampoco es un sueño suficiente y reparador, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que también tanto los sueños como las pesadillas van a ser como una proyección de todo lo que nosotros hemos estado pensando durante el día. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos pensando que algo nos ha quedado pendiente, los conflictos sociales, qué pasará mañana, qué veré en las noticias, lo más probable es que tengamos pesadillas o sueños relacionados a eso y por tanto tampoco sea un sueño adecuado, ¿no? Además, actualmente el exceso de noticias y redes sociales antes de dormir mantiene al cerebro activado, ¿no? Entonces, eso también vamos a ir viendo más adelante qué podemos hacer al respecto. Siguiente, por favor. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el insomnio no es solamente dormir poco, ¿no? Como les daba los ejemplos anteriores, también incluye el hecho de dormir mal. Entonces, durante periodos de tensión social, el cerebro, como les decía, permanece hiperactivado y aparecen pensamientos repetitivos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si empeora la situación? ¿Y si no puedo ir a trabajar? Entonces, esto dificulta que nosotros entremos en un sueño profundo. Otro aspecto importante que podemos ver, como está descrita en la diapositiva, va a ser que va a haber diferentes tipos de insomnio, ¿no? Puede estar el insomnio de conciliación, que va a ser el que vamos a tener dificultades para poder iniciar el sueño. ¿Qué quiere decir? Que nos metemos a la cama, digamos, a las 10:30, pero recién estamos empezando a dormir a la 1 de la mañana, a las 12. Esto más que todo tiene que ver porque con ideas, digamos, de preocupación como las que les he mencionado, que pueden estar presentes en ese periodo y nosotros recién empezamos a dormir después de eso. Luego tenemos el segundo, que va a ser un insomnio de mantenimiento, en el cual podemos conciliar el sueño, logramos hacerlo, pero nos despertamos muchas veces en la noche o nos despertamos una vez, digamos, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, entonces tampoco va a ser un sueño adecuado. Y está el insomnio terminal, que va a ser cuando nos despertamos muy temprano, ¿no? Como por ejemplo despertarnos a las 5 de la mañana y ya no poder dormir más. Si se dan cuenta, todas estas alteraciones del sueño van a hacer que este sea insuficiente y que no sea reparador. Por tanto, vamos a tener algunos síntomas asociados, ¿no? Como la fatiga, obviamente que no hemos dormido bien, entonces vamos a tener cansancio. Como les decía, despertarme después de no haber dormido de una forma adecuada va a hacer que yo esté fácilmente irritable, que no pueda concentrarme en mis actividades diarias como el trabajo, la familia, la universidad o el colegio incluso, ¿no? Y obviamente la ansiedad, ¿no? Porque va a generar preocupación el hecho mismo de no poder dormir. ¿Por qué no estoy pudiendo dormir? ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? Mañana igual no voy a poder dormir, o sea, mucha preocupación. También esto va a tener consecuencias, ¿no? Con bajo rendimiento, el hecho de que podamos tener también somnolencia durante el día, que el sueño durante el día no va a reemplazar el sueño que debe ser en la noche, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos en relación al insomnio, ¿no? Para que ustedes también puedan identificar si en algún momento han tenido algún paciente o ustedes mismos han sentido estos síntomas en relación al sueño. Siguiente, por favor. Pues aquí vamos a tener un caso.
Este caso, si se dan cuenta, representa a muchas personas actualmente, ¿no? María no tenía antecedentes psiquiátricos previos, pero comenzó a sentir miedo constante debido al ambiente de tensión social. Empezó revisando noticias para mantenerse informada, pero terminó expuesta a información negativa durante horas, ¿no? Entonces, eso hace que su cerebro pierda la capacidad de desconectarse de toda esta información. Eh, Pienso que todos hemos estado expuestos estos días a esto, ¿no? Incluso a mí me ha pasado algún día de estos, de la semana pasada, en las que pues yo necesitaba ver redes sociales justamente para ir a mi consultorio, saber si la situación por ahí estaba tranquila, si no había riesgo de que algo me pasara o pasara algo a mis pacientes. Y me empezaron a salir como más videos relacionados a esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como que exponernos demasiado a mucho estrés, porque hay algunos aspectos de los que nosotros no vamos a poder hacer nada, pero nuestro cuerpo, al ver que hay un peligro, una situación muy alarmante, de por sí empieza a reaccionar, ¿no? Como les había explicado la doctora Priscila, pues con muchos alteraciones de algunos neurotransmisores en nuestro cerebro que vamos expresando tanto con nuestro estado emocional, nuestra cognición, nuestro sueño. Entonces, siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que el diagnóstico más probable va a ser un estrés agudo, ¿no? Una situación reciente, pero que se ha mantenido por ya semanas, y un insomnio asociado a la ansiedad, ¿no? No poder dormir porque tenemos tantas preocupaciones que están en nuestra cabeza y estamos tratando de buscar una solución, o muchas veces no podemos encontrar una solución. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que no todas las personas reaccionan igual, ¿no? Hay grupos más vulnerables porque tienen menos recursos emocionales o mayor exposición al estrés. Los niños, por ejemplo, pueden expresar el estrés mediante irritabilidad, miedo, regresiones y problemas del sueño, ¿no? En relación a las regresiones, me refiero a que no sé, un niño que ya estaba hablando frases largas o diciendo frases completas o incluso ya como, digamos, conversaciones más largas, pero deja de hablar o que ya estaba haciendo las cosas más independientemente, pero ahora ya quiere otra vez la ayuda de la mamá o del papá. Entonces, si se dan cuenta, no es que realmente el niño te va a decir me siento preocupado o estoy triste o esto me da miedo, sino que lo expresa, ¿no? Con estas regresiones o también con irritabilidad, ¿no? Que muchas veces los niños empiezan a enojarse, hay muchas cosas que les empiezan a molestar y uno dice, ¿qué está pasando? Pero en realidad pueden ser una expresión de síntomas afectivos, ¿no? Y obviamente los problemas del sueño, que no esté durmiendo como lo hacía antes, con regularidad, también presente pesadillas, y otra población, digamos, que es vulnerable serían los adultos mayores, porque ellos pueden sentirse especialmente inseguros o aislados. Siguiente, por favor. Bueno, esto es muy importante porque ya nosotros sabiendo en qué consiste el insomnio o por qué causas puede aparecer el insomnio en esta situación actual de la paz y del alto, entonces tenemos que tener en cuenta que el sueño no es un lujo, es una necesidad biológica. Dormir mal va a afectar el estado de ánimo, la memoria, el sistema inmunológico incluso y la regulación emocional. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante que nosotros pongamos especial atención en el sueño, ¿no? No siempre en estas situaciones tal vez más delicadas o en las que ya estamos expuestos, sino cuando estamos en la normalidad, ¿no? El sueño tiene que ser adecuado, tiene que ser un sueño
que nosotros podamos decir que es reparador, que quiere decir que recarguemos energía, o sea, yo duermo y siento que he recargado energía, y un sueño que sea suficiente, que en el cual yo diga al día siguiente he dormido lo justo y lo necesario, pero muchas veces nos pasa de que, ay, quisiera dormir un poquito más, ¿no? Entonces hay que estar pendientes a todos los datos que les he ido mencionando porque las consecuencias pueden llegar a ser graves, incluso a tener algunos cuadros psiquiátricos un poco más delicados, ¿no? Como por ejemplo cuadros depresivos, cuadros de ansiedad o incluso a llegar a tener consumo de algunas sustancias que ustedes saben que es algo muy delicado, de muy difícil manejo, son cuadros crónicos, entonces es importante que podamos nosotros detectar a tiempo algunas alteraciones del sueño para no llegar a tener consecuencias a largo plazo. Siguiente, por favor. ¿Qué puede ayudar? En momentos de crisis no siempre podemos controlar lo externo, lo que les decía, ¿no? Pero sí podemos cuidar algunas rutinas que protegen el cerebro. Algo muy importante es limitar la sobreexposición a noticias, ¿no? Informarnos sí está bien, pero saturarnos constantemente empeora la ansiedad. Entonces, aquí, como pueden ver en la diapositiva, eh, tenemos algunos datos que podemos ir cumpliendo, como por ejemplo, tener un horario fijo, tanto para empezar a dormir como para levantarnos, también tener horarios para, o rutinas básicas, ¿no? Por ejemplo, comer a una hora específica, desayunar, almorzar, tener horarios para hacer actividades académicas o del trabajo, pero también tener espacios en los que podamos compartir con nuestros seres queridos o hacer algún pasatiempo, más ahora que estamos tal vez un poco más aislados, haciendo todas las cosas de forma virtual, que también es un cambio, ¿no? Entonces eso también un poco altera la rutina del sueño, pero es importante que mantengamos ciertos horarios en varias actividades. Podemos hacer algunas técnicas de respiración o de relajación, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, inhalar por la nariz profundamente, mantener unos 4 segundos y exhalar por la boca lo más lento posible que ustedes puedan. Y esto pueden hacerlo 4 veces. Lo otro que podemos hacer es como para relajarnos un poco, poner, digamos, la mano derecha en la oreja izquierda y con el propio peso del brazo hacer un estiramiento muy lento, muy delicado, con mucho cuidado a los dos lados, ¿no? A este lado también. Y el otro que podemos hacer es poner en la nuca los brazos y por el propio peso igual, hacer que baje y van a ver que eso va a ayudar mucho a las contracturas que podamos tener a nivel cervical o incluso relajar un poco la región occipital de la cabecita, ¿no? Eh, Obviamente es importante que busquen ayuda profesional si los síntomas persisten y eso también vamos a revisarlo a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al tratamiento, es importante saber que no todas las personas van a necesitar medicación, ¿no? Esto se tiene que determinar según la evaluación que se realice. Eh, Muchas personas van a mejorar con apoyo emocional, descanso, terapia y recuperación de las rutinas. Pero cuando los síntomas son intensos o prolongados, es importante buscar ayuda profesional, ¿no? Y bueno, yo no he puesto detalladamente qué fármacos podríamos utilizar al respecto, pero yo creo que realmente, y bueno, y firmemente que sí, realmente ya se ve la necesidad de iniciar un tratamiento psicofarmacológico, tenemos que derivarlo a un especialista, ¿no?
Obviamente sí se puede iniciar algún fármaco, ya que digamos el sueño se haya perdido por 3 noches o una semana que estoy sin dormir. Entonces los profesionales, colegas en atención primaria podrían iniciar algún fármaco, como por ejemplo los que tengan vida media corta o vida media intermedia, pero sí o sí conjuntamente con la derivación a psiquiatría, ¿no? Para poder hacer un mejor manejo. ¿Por qué? Eh, como les decía, el insomnio puede ser tanto un síntoma como también puede ser un diagnóstico. Entonces tenemos que ver realmente cuál es la causa de esta alteración del sueño, ¿no? En conclusión, lo que les quiero explicar es que nosotros no podemos tomar un medicamento o ir a la farmacia y comprarnos algún medicamento porque podemos hacernos daño, ¿no? Automedicarnos puede hacer que o nuestros síntomas se cronifiquen, se exacerben, se mantengan en el tiempo, o también podemos llegar a tener un mal manejo del tratamiento psicofarmacológico, subiendo las dosis, tomando de forma inadecuada. Entonces, no es lo más recomendable, ¿no? Y eso es bien importante que ustedes sepan que si inician algún tratamiento para alguna alteración del sueño que realmente sea así de importante, entonces tenemos que transferirlo también para una valoración psiquiátrica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo más importante, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son las señales de alarma. Hay momentos donde el estrés supera la capacidad de adaptación de la persona. Entonces es cuando la persona siente que ya no puede manejar la situación. En esos momentos no tiene por qué quedarse solo. Podemos buscar una ayuda, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén frente a estos síntomas, lo que les mencionaba, ¿no? Que el insomnio se mantenga ya por varios días o incluso semanas, entonces debemos acudir a un especialista, ¿no? Si ya las crisis de ansiedad se han vuelto frecuentes, si en algún punto han llegado a presentar ideas en relación a la muerte, si hay consumo excesivo de alguna sustancia como el alcohol o medicamentos, si hay ideas de desesperanza. Y lo más importante que también quiero que tomen en cuenta, que hace mucho la diferencia entre algo normal y algo anormal en psiquiatría, ¿no? Es el hecho de la incapacidad para funcionar normalmente. Nosotros debemos buscar ayuda cuando ya notamos que no estamos haciendo las cosas con una normalidad, con una facilidad como la hacíamos antes, ¿no? Por ejemplo, voy al trabajo, pero ya me confundo en los datos, he cometido errores o no he hecho algo que tenía pendiente, que tenía que hacer, me han llamado la atención. Entonces, si se dan cuenta, la funcionalidad ha reducido. Otro ejemplo podría ser en la universidad, ¿no? Mis notas han bajado, no estoy concentrada, no puedo entender lo que dice el docente, no puedo aprender lo que estoy leyendo, a pesar de que lo leo una y otra vez y otra vez y otra vez, nada. Entonces, como que mis notas han ido así en caída, necesito ayuda, ¿no? Por ejemplo, también en nuestra familia, cuando las discusiones se vuelven más frecuentes, cuando la relación de familia ya no es como estaba antes de llevadera, ya no hay comunicación, me encuentro muy irritable, entonces fácilmente, no sé, mi esposo me dice algo y yo, no sé, le grito o le respondo de una mala manera que no lo hacía antes. Entonces, si se dan cuenta, notar estos cambios tal vez puedan ser pequeños, pero realmente sí tenemos que ponerles atención. Ahora, lo otro, muchas veces uno mismo no se da cuenta cuando está cambiando su actitud o cuando ya, no sé, alguien me ve triste. Es importante que nosotros consultemos a nuestro entorno o escuchemos lo que nos dicen, ¿no? Te veo más enojado, te veo más triste, entonces es importante decir sí, ¿no? Algo puede estar pasando
y poner atención en esos pequeños detalles. Siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, quiero recordarles algo importante. Sentir miedo, ansiedad o agotamiento en momentos de crisis sociales no significa que una persona sea débil, porque el cuerpo y la mente reaccionan ante la incertidumbre. Entonces, cuidar nuestro sueño, pedir ayuda y hablar de salud mental también es una forma de cuidarnos como comunidad. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, nuevamente les recuerdo, yo soy la doctora Stephanie Mora, psiquiatra. Les dejo ahí todos mis contactos para que ustedes puedan seguirme o hacerme cualquier consulta que ustedes tengan. Con gusto yo les respondo. Está mi número, mi Facebook, TikTok, Instagram. También pueden ustedes hacerme cualquier consulta. Y bueno, me alegra mucho que ustedes hayan sido partícipes o estén participando todavía de estas charlas. Muchas gracias por estar aquí, por interesarse en su salud mental y por permitirme acompañarlos este día. Eh, bueno, si ahora tienen alguna o muchas dudas acerca del tema que he expuesto, pueden hacérmelas, por favor. Muchas gracias, doctora, por la brillante exposición que nos ha brindado. Vamos a dar paso a las preguntas. Pueden escribirlo en el chat o levantar la manito.